Esto es Mitos Benditos. En donde estaremos hablando de mitos que no son tan mitos. Y mucho menos están benditos. Yo soy Josué Abarca. Y yo soy Jocelyn Espinosa. Y bienvenidos a nuestro primer episodio. Finalmente. A nuestro primer episodio piloto. Vamos a ver cómo nos va. Porque creo que los dos estamos nerviosos. Estamos creo bastante nerviosos, sí. Nunca hemos estado como en algún proyectillo así. Esperamos que ustedes lo disfruten como nosotros también esperamos disfrutarlo. Sí. Como habíamos anticipado, este primer episodio va a tratar sobre mitos. Sobre cultos. Sobre sectas y cultos, sí. Sí, va a estar tratando sobre... Sí, está nervioso. Sí, estoy nervioso. Va a estar tratando sobre cultos, sectas, / religiones, demás, ya que es como un poco borroso esa división sobre cómo... y va a brincar a alguien y si tiene el comentario ahí, excelente, digamos que sí, hay una división, esta es la diferencia, pero como dentro de lo que vamos a estar hablando, a veces es un poquito borroso el ver cuándo se puede llamar una agrupación secta o una agrupación culto, sí. Y demás. Entonces, sí, de hecho, bueno, investigando un poquito o leyendo un poquito, uno sí se da cuenta de que es un poco difícil trazar líneas o divisiones, inclusive hasta llegar al término cultura, porque dentro de ciertos cultos que ya están sumamente establecidos, bueno, y sectas también, que están muy establecidas, ya se puede considerar una cultura dentro de esa secta, entonces hasta es difícil como decirle secta o inclusive tribu. Hay algunas tribus que son bastante mal llamadas sectas. Entonces ya como uno sigue leyendo un poquito de eso, sí se da cuenta que es un poquito difícil el solo llamarlo secta o el solo llamarlo culto, y hasta dónde llega el término secta o hasta dónde llega el término culto, pero sí es un poquito difícil, pero ahí nosotros y para eso queríamos hacer este episodio, como para discutir eso y para ver hasta dónde llega la conversación. Sí, para hablar un poco acá entre nosotros, es súper importante como aclarar que esto es una conversación que vamos a tener entre nosotros, también dejar súper claro que no somos expertos en el tema, estamos conversando sobre un tema que nos gusta, sobre algo que nos llama la atención y queremos compartirlo con ustedes. Sí, entonces, importante. No venimos a dar cátedra de que es una secta. Sí, exacto. Si alguien entre los comentarios nos puede dar cátedra a nosotros, excelente. Excelente, digamos, porque nos como... gusta el tema, pero no es porque seamos unos expertos, porque venimos a hablar de esto hoy acá. Correcto. Entonces, bueno, una de las primeras cosillas, yo la primera vez que me acerqué como a conocer sobre el tema de los cultos o sobre un culto en específico, fue porque, bueno, cuando estaba en el cole, en la biblioteca del colegio había un librito sobre crimen real, hablaba sobre algunos asesinos y eventos históricos que habían pasado. Entonces lo primero que me topé fue con Charles Manson y con la familia. Entonces, ¡qué fuerte! Sí, creo que esa es como mi primera experiencia, digamos, o como con el primer contacto que tuve con los cultos o con las sectas. Me interesé mucho en leer sobre Manson porque siempre he sido como muy fan de System of a Down, y una de las canciones de ellos habla sobre toda esta visión naturalista que tenía Charles Manson, que era el Atwa. Entonces creo que ahí fue donde me fui como escarbando más. Sí, se identificó. Correcto, porque había... lo ligó a algo que a usted le gustaba. Correcto, tras de que ya me estaba interesando el tema de crimen real y asesinos en serie, esto tenía que ver con una banda que me gusta mucho y me gustaba mucho en el momento. Entonces me metí, ¿verdad?, a escarbar mucho más. Entonces ahí fue donde empecé a conocer otros. Pero entonces, no sé si usted se recuerda cuál es su primera experiencia que usted dice, culto o una secta. Mi experiencia, no como experiencia no, pero por ejemplo con secta, yo recuerdo, no voy a decir el nombre, pero cuando yo estaba muy pequeña, no voy a decir que como tal era una secta, pero cuando yo estaba pequeña, mis papás siempre han sido muy religiosos. Mi papá más que todo, y cuando yo estaba pequeña ellos habían entrado como a cierta, ¿cómo decir?, agrupación, conglomerado de gente, conglomerado de personas
que se reunían cada cierto tiempo en las noches como para hacer culto, así como para de alabanzas y pues orar y todo esto, ¿verdad? Pero como que no terminaba ahí, como que ellos, las personas que estaban involucradas en esa agrupación, hacían visitas a la casa cada cierto tiempo. Era un hombre y una mujer, el hombre hablaba con mi papá, la mujer hablaba con mi mamá, yo no me acuerdo qué era lo que hablaban porque pues yo estaba muy pequeñita, entonces no les prestaba mucha atención, pero sí, sí me acuerdo de la vibra densísima que se sentía cuando yo iba a ese culto, y no porque ni siquiera yo podía estar con mis papás en el culto, porque a los niños se los llevaban como para, nos llevaban para otro, como para otra salita, como para ver tele o cosas así. Y ahí yo recuerdo que yo pasaba, no sé, para mí pasaban horas ahí, horas de horas. Y sí recuerdo que era como muy constante el estar yendo a ese tipo de cultos en las noches y que estas personas visitaran a mis papás y que hablaran con ellos. Y era como que en ese momento en mi familia así como empezó a manifestarse este pánico no sé, por figuritas, que adornos que hay en la casa, no sé si... El cocún es satánico. Sí, sí, exacto, de que por ejemplo, mi mamá tenía un adorno de un ángel, entonces cuando llegaban y hacían visitas, decía que, ay no, es que ese ángel tiene cara triste, ese ángel maneja una energía negativa a su casa, que no aporta nada bueno, entonces mi papá era como, no, me va botando ese ángel de la casa, ese ángel no es bueno, y empezaba como así, como a cambiar ciertas cosas de la casa que yo te decía que era por influencia. Exacto, influencia de esas personas. Entonces, mi mamá ya como que al tiempo dijo como que creo que esto ya se está, ya no sí, ya no nos está gustando mucho porque sí se está metiendo como mucho en nuestras vidas. Y pues ya se salieron, ya no fueron más a esos cultos, pero para mí eso es como mi acercamiento, digamos, a qué es lo más próximo a una secta, digamos. Y de secta famosa, creo que fue el de Johnston, pero no lo conocí como secta como tal, nada más conocí el fenómeno, digamos. Lo que sucedió. Exacto, lo que sucedió. No lo conocí como, no me lo presentaron como secta y ya. Eso fue mis primeras nociones sobre sectas y cultos. Sí. Bueno, como parte de eso, como algunas de las cosas que más pintan este tema de las sectas, es que muchas veces la gente que está dentro de las sectas no identifica esto como que son parte de una secta, ¿verdad? Usualmente la congregación de culto religioso y demás, muchas sectas tienen un factor religioso dentro de ellas, pero no quiere decir que específicamente siempre sea así. Algunas de las formas en las que se podrían ¿cómo decirlo así? Como estructurar un culto o como identificar un culto, es que usualmente tienen el factor de que tienen la verdad. Muchas veces se está hablando, y lo que se está hablando desde adentro es que tienen la verdad, que tienen la salvación, que tienen la forma en la que se deberían hacer las cosas. Eso siempre va a ser como parte del discurso de las sectas. También es muy usual, muy usual, la doctrina apocalíptica. Casi siempre estos cultos, al menos los que son muy famosos, y ahorita vamos a estar repasando un poquito de eso, tienen esta idea de que hay un fin, y ellos son los que tienen ese medio para que ese fin sea de la forma correcta o poder pasar ese fin. Entonces eso es muy interesante siempre, porque hay como esta promesa de o lo que sigue luego de este fin, o la forma en la que usted puede como apropiarse de ese fin para que sea la manera más idónea, o que ustedes están predestinados a ser parte de ese apocalipsis. Entonces es súper interesante. También está el tema de la autonomía. Usualmente responden a un mismo medio, una misma estructura, una misma forma de hacer las cosas, y ahí es donde aparece el líder supremo. Casi todos estos cultos o sectas tienen un líder supremo, tienen una persona que es a la que todos quieren aspirar a llegar, es una persona a la que todos quieren, con la que todos quieren conectar.
a las que todos quieren obedecer, y es el que usualmente propone el modelo de autonomía, es el que usualmente propone la forma en la que se deben llevar las cosas ahí. Asimismo como los niveles, lo que me comentabas el otro día, hay personas que van a estar siempre más cerca del grupo principal y otras que van a estar más lejos. Hay formas de identificarse en qué nivel está usted, quién es usted, a qué estrato del culto o de la secta usted responde. Entonces, pucha, todo esto es muy interesante porque es una forma de adoctrinamiento en la cual, si usted quiere estar más arriba, tiene que responder y tiene que hacer ciertas cosas que ese culto demanda. Entonces es un modelo muy interesante que creo que se ve actualmente no solo como en sectas religiosas, o al menos no solo como en un modelo de adoctrinamiento religioso, sino que creo que se ve en otro montón de cosas, incluyendo modelos económicos. Yo, eso que usted decía al inicio, le vi mucha lógica porque yo leí un poquito de que las sectas, lo que las hace funcionar, o el éxito de las sectas, y lo que a veces hace que parezca que no sea descabellado seguir una secta, es el hecho de que ellas tienden a tener una respuesta alternativa, una respuesta alternativa hacia preguntas existenciales que todos en algún momento como seres humanos nos hemos planteado. Como las religiones tienen su propia respuesta, su propia respuesta hacia preguntas como si hay vida después de la muerte, la reencarnación, cosas así. Estas sectas tienen una respuesta no convencional que a ciertas personas les llama la atención seguir, y por eso es que sí deciden formar parte, porque como que sí se sienten hasta cierto punto identificadas por alguna razón, y por eso deciden seguirlas. No, y es súper interesante porque muchas de estas a veces nacen de una contraposición de la religión establecida, y le dan una explicación distinta. No sé si podría decir que con más sentido, en algunos casos me inclino que sí, pero le dan una explicación distinta a la explicación que las religiones ya tienen. Y voy a tirar de una vez lo que era el Heaven's Gate, que creo que es una de las que ahora, después de mucho tiempo, son las que a mí más atención me llama, por la forma en la que pasaron las cosas, digamos, y por las explicaciones que ellos tienen. Y ellos aplican este modelo, porque lo que se hace, digamos, es una explicación distinta, que era Marshall Applewhite, que era el líder, junto con Bonnie Needles, creo que se dice Needles, ¿verdad? Needles, sí. Needles. Ellos dos daban una explicación. O sea, ellos decían, no, por supuesto, Jesucristo existe. Es un hecho que Jesucristo existe, porque Jesucristo es hijo de un extraterrestre. Entonces ellos empezaban a darle toda esta explicación, digamos, o toda esta reformulación a lo que ya la religión decía, de la forma en la que ellos lo querían entender, con una combinación increíble de ciencia ficción y del fenómeno ovni. Y ellos daban toda una explicación, y creo, digamos, que de cierta forma eso fue lo que fue acercando mucha gente al culto. Por ejemplo, bueno, el Heaven's Gate se le conoce como un culto religión ovni, como les mencionaba, porque ellos creían que los humanos veníamos de descendencia ovni, que principalmente Jesucristo fue el hijo de un extraterrestre que vino a la Tierra a dar su misión, Entonces, bueno, Applewhite y Bonnie eran elegidos, por supuesto, ellos eran los elegidos, y esto siempre también tiene que ver con los líderes. Los líderes son elegidos, los líderes no dijeron, esta es mi misión, sino ellos fueron elegidos para esta misión. Muchas veces está esto. Este culto era súper controlado por los líderes, y tiene un aspecto muy muy interesante, que es que usualmente en otros cultos famosos que vamos a ir viendo hay un componente sexual increíble, donde el líder aprovecha su poder, aprovecha su influencia para ejercer poder sexual sobre la gente que está dentro del culto. En este caso no, en este caso incluso había un voto de castidad.
haciendo un análisis muy profundo, cuando nos vamos a meter sobre directamente Heaven's Gate ahorita, tenía que ver con las preferencias sexuales de Applegate, que él era homosexual y para la época en la que se desarrolló este culto era todo un problema hablarlo, incluso para él personalmente tal vez era muy pesado el aceptar su posición sexual. Entonces una de las formas en las que él recurrió fue reprimir el tema sexual dentro de la secta. Entonces tiene ese aspecto que era muy diferente. Era muy diferente el hecho de no pensarlo y como la idea del apocalipsis, porque él lo tenía, o la idea del final fue evolucionando a la manera en la que en el final ellos iban a ser transportados por una nave extraterrestre que los iba a llevar al siguiente nivel, que el siguiente nivel era como esa vida después de la muerte. Luego de mucho tiempo esa idea se fue convirtiendo en, para ir al siguiente nivel necesitamos dejar este cuerpo terrenal, y eso dio a pie a un suicidio masivo de 39 de los seguidores del culto, incluyendo a Applegate. Digamos, ya para este entonces Bonnie había fallecido, fue un cáncer, ¿verdad? Sí, fue ¿No de cáncer. Fue de cáncer, sí. Creo que estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Bueno, ella falleció por un cáncer. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, la idea evolucionó a pasar al siguiente nivel. Ellos cometieron un suicidio masivo, que era la forma en la que prometía, digamos, este siguiente nivel. Entonces, es muy loco toda esta idea, es muy loco cómo en el momento que se dio este suicidio masivo, hubo gente que no estuvo ahí y cometió el suicidio después para poder ir al siguiente nivel. O sea, para yo no ni siquiera estaba atrás. hasta... ¿Perdón? Para no quedarse atrás. Ajá, correcto, porque era muy loco, porque esto específico me parece muy loco porque no está esta conexión del líder ya, o tal vez que va a pensar el líder, pero aún así esta gente ya tenía tan interiorizada la idea de este siguiente nivel que dijo, voy a hacerlo. Y la otra gente que quedó viva, porque actualmente se podría decir, entre comillas, estoy diciendo comillas en el aire para la gente de Spotify, la gente que... Hay una gente que no se suicidó y que sigue a cargo de la página de Heaven's Gate, porque Heaven's Gate tenía página. Bueno, tiene página. Entonces es muy interesante como ellos siguen transmitiendo este mensaje. Creo que ya no hay una congregación, creo que ya no hay un grupo de personas que lo sigan. Casi que yo podría decir que esto es parte como de un mito de internet o del contenido del internet. Pero sí es sumamente interesante cómo esta idea creo que ya trascendió incluso al líder, porque el líder se suicidó y gente aún así después de esto tomó la decisión de intentar hacerlo. No, y al menos en Heaven's Gate me parece muy curioso que muchas de las ideas son tanto radicales como creo que entre ellos era que se castraban, ¿no? La castración fue una opción, pero ni siquiera fue una idea pensada por el líder, digamos, fue una idea pensada por los mismos integrantes y era una idea que tal vez se le hacía hasta descabellada al líder. Entonces hay cosas que más bien superan la mente de la persona que está a cargo, y ahí usted se da cuenta como también pues el nivel de disposición que tenían ellos, porque siento que estas personas que se suicidaron después, ¿verdad? Aquí estoy bateando totalmente, pero estas personas que se suicidaron después y que no se habían salido como porque tal vez dijeron esto es una tontera, no, sino porque no veían esa prueba o ese fin que ellos esperaban. Entonces cuando ya llegó, ellos decían, pues de ahí soy, yo me voy. Esto era, digamos, tal vez en un exacto, momento dudaron, yo necesitaba que esto llegara. Tal vez no esperé el tiempo que era suficiente, pero siempre pertenecí. Creo que este tema de que ese adoctrinamiento ya había profundizado mucho, digamos, en ellos. Entonces ya no venía solo del líder, ya había como toda una coacción interna que ellos seguían repitiendo a pesar de que en algún momento dudaron, puesto que ya no eran parte de. Entonces, es increíble, porque también había una dependencia al líder. Habrá que ver también si va por ese lado, porque al menos en este caso todos ellos daban, como por ejemplo su dinero, sus tarjetas de crédito, demás, estaban a cargo del líder, no estaban a cargo de ellos. El líder del culto era el que controlaba qué comían,
qué gastaban, qué no gastaban, que incluso esto es parte de una de las cosas más famosas del Heaven's Gate, que son las tenis Nike que ellos usaban en el suicidio, ¿verdad? Ajá, Que sí. estas tenis se volvieron muy famosas porque todos los usaron y bueno, eso fue un hecho tan simple como que esas tenis estaban en descuento. Y finalmente Sí, por sí, eso es sí, que los sí. usaron, porque tenía que ver con todo un componente económico manejado por el líder y dijo, bueno, todos con estas tenis, porque sí, y que al día de hoy, bueno, significa ver esas tenis es todo un hito y he visto, digamos, que en eBay hasta subastan tenis de esas en un montón de plata. Mercadotecnia. Pues sí, porque se convirtió en un sello, así como se ha convertido en un sello de marca las simbologías relacionadas a Richard Ramírez o simbologías relacionadas a Zodiac o simbologías relacionadas a BTK. Ya eso incluso pasó a ser parte de una mercadotecnia y más con Heaven's Gate, que es un culto que se dio en la era donde iba incrementando el uso del internet, por algo ellos tienen como este alcance. Sí, tenían hasta el loguito. Ajá, correcto, tiene un loguito ahí muy espacial. Era Sí. muy Star Trek todo el tema, pero porque de hecho hasta había gente, por eso había una página, porque dentro del culto había gente que ya se había graduado de ingeniería de sistemas y cosas así, y había todo. Igual ya no fuimos demasiado con Heaven's Gate, pero podemos contrastarlo en este caso con Johnstone, que creo que es como otra cara de la moneda, digamos, en cuanto a la forma en la que se hacen las cosas, porque Johnstone sí tenía completamente muy permeado el componente sexual dentro de la secta. Entonces, igual, bueno, el líder de esta secta fue Jim Jones, que empezó como este tema de que él tenía mucha labia, tenía demasiado poder de la palabra, y así fue poco a poco dentro de la religión ganando seguidores hasta el momento que bueno, implementó toda una comunidad que lo seguía y fue a dar, digamos, finalmente con un suicidio masivo también. Que de nuevo utilizo las comillas aéreas porque no sé si esto fue un suicidio masivo. Bueno, se cree que es un suicidio masivo, pero yo me inclino por las pruebas que hay a creer que no fue un suicidio masivo, que fue casi que este compa los obligó a tomar la decisión de matarse. Bueno, yo había visto como, creo que fue un documental, sí fue un documental, en donde, ay sí, no sé si lo han visto ese documental, o unos videos ahí, que son unas grabaciones, en donde, ay, eso es súper fuerte como de escuchar, donde salen como las mamás de los... Que se escuchan ellos hablando. Sí, de los, de los niños, en donde le cuestionan como a él que si los niños tienen que tomar eso igual, porque ellos tienen que morir, si nosotros somos los que estamos en esto, que ellos tienen el derecho a vivir y que bla, bla, bla. Y él como de que súper, no sé, carepicha para mí, porque hizo, no sé, los papás creo que hasta en última instancia sí cuestionaron eso para sus hijos, digamos. Sí, es que, bueno, y creo que en el documental también decía que, bueno, en los videos, es que no recuerdo si era un documental o un video random, donde decía que no, o sea, que eso no era un suicidio. Sí, yo opino que no es un suicidio. Pueden que algunas personas sí se hayan tomado eso así. Él sí se suicidó. Pero hubieron personas que no lo iban a hacer y sí las mataron. Sí, y entonces, bueno, es que Jones es uno de los, o sea, siempre es muy extraño en este tipo de temas porque siempre hay como ciertas mentes muy perturbadas con las que usted siente como esa afinidad, como usted decir, me identifico como de que qué buena nota este man, no es tan malo, digamos, porque me pasa con Applewhite, que creo que el man no estaba tan loco, que toda la idea, digamos, todo el culto alrededor de Heaven's Gate es muy loco, pero Jones es uno de los que detesto, es uno de los que me cae mal, porque, bueno, Jones tenía toda esta cuestión de que él estaba hasta arriba, él era el elegido, él era el salvador, él era la reencarnación de todo lo importante que usted se puede imaginar, y utilizaba este poder para tener el control sobre la sexualidad de muchas de las mujeres que eran parte del culto, incluso que muchos de los hombres dentro del culto estuvieran de acuerdo con que su mujer estuviera con Jones, porque más bien era como este honor de ay, mi pareja fue estuvo elegida con Jones, fue elegida por él,
que ya era tanto, digamos, el peso de lo que él decía que llegó hasta ese punto. Entonces, él poco a poco fue convenciéndolos, digamos, o preparando el culto para este suicidio, porque hacía como una actividad, bueno, mucho del control de Jones era como de premio y castigo. Si usted hacía algo bueno, tenía un premio que era, o sea, podríamos decir que era una mierda para las condiciones en las que esta gente vivía, y un castigo que muchas veces eran golpizas entre todo el grupo, que los amarraban, que no les daban de comer, que no les daban agua. Entonces estaba este tipo de actividad que creo, ahorita no anoté ese dato, pero creo que se llamaban las noches blancas, que era donde él fingía hacer un suicidio masivo. Entonces él les daba como un vinito o una bebida a todos y les decía, esto está envenenado, todos vamos a tomarlo porque es como una forma de decir, enseñarle a Dios que estamos listos para su misión y que lo que Él nos pida va a ser, y lo que yo les pido a ustedes como líderes, ustedes lo van a hacer. Y así hubieron muchas veces que se hizo como este simulacro, hasta cuando se cometió el real, que muchos de los padres, como decía usted, finalmente decidieron darle o los obligaron, porque habían personas armadas alrededor, les decidieron dar el cianuro a los bebés, y luego ellos tomaron cianuro con Kool-Aid, que por eso es tan famoso el Kool-Aid alrededor de este caso, para cometerlo. Una de las varas por las que también me cae tan mal este man es el hecho de que, bueno, ellos murieron envenenados por cianuro y John se metió un balazo. Ajá. Él ni siquiera tuvo los huevos para pasar por el proceso de envenenamiento que hizo pasar a los demás. Sí, Entonces, se te cayó tu teatrito. Sí, no, eso pasa con muchos de estos más y con muchas de las mentes criminales, que al momento de la presión realmente son, ahí es donde se ve que son unas basuras, ¿no? Y yo siento que ese mae era un paranoico así, pero de lo peor, porque el mae lo que estaba todo el tiempo constantemente pensando era que las autoridades iban a llegar donde ellos estaban y que los iban a... Y yo creo que es que había conciencia por parte de él que el teatrito que había montado se le iba a acabar, porque él no, yo veo, y en todo lo que yo veo y en todo lo que usted puede ver, y usted puede ver documentales sobre Johnston, puede leer libros sobre Johnston, puede escuchar otros podcasts sobre Johnston, usted puede ver que yo no siento al compa convencido de lo que él decía. Este ma era este típico hablador que sabía convencer a la gente, pero no quiere decir que él se creía su cuento. Entonces él sabía que en algún momento eso iba a acabar. Entonces creo que es parte de, digamos, él había visto que ya su trama había llegado a donde podía llegar, y eso era lo que le quedaba por hacer, porque Applewhite hasta el último momento, hasta el último día, ese madre se creyó todo lo que él decía. O sea, él estaba súper convencido. Este compa no, son dos caras muy diferentes de cómo se puede implantar un culto. Eso es lo que a veces, y yo le he dicho a usted, me parece como curioso, digamos, cómo usted sabe o cómo ellos mismos saben hasta cuándo creérsela, porque lo que están pues profesando, lo que están diciendo, puede que sí sea cierto, puede que no, y hasta cierto punto eso depende si ese líder en algún momento se cuestiona lo que está enseñando. Entonces, si eso llega a pasar, pues me imagino que en algún momento debe haber como una duda, que creo que el de Heaven's Gate, este man siempre fue es que claro. él y Bonnie siempre se creyeron la vara, digamos, y creo que la conexión que hubo entre ellos dos, algún día tal vez hacemos un capítulo específico sobre Heaven's Gate de Heaven's Gate, de Johnston, para profundizar un poco más en ellos, porque pero una de las cosas que los hizo conectar a ellos, que se podría decir que eran dos raritos, fue que ellos se creían las ideas que el otro tenía, porque a Bonnie, la que le decía como toda esta cuestión y los lineamientos del culto, era un monje que era un espíritu, ¿verdad? Que ella tenía en la mente y le hablaba, y sí, una cosa es que ella se lo crea, porque usted dice, bueno, ella tiene una condición y se lo creyó, pero una cosa es que yo le diga, y yo le diga a Jocelyn, vieras que es que un monje del siglo XIX de Inglaterra me dijo esto, y Jocelyn, eso es verdad. Sí, o sea, ahí los dos se creían la trama, y se los dos el hambre con las ganas de comer ahí. Es increíble. Sí.
Bueno, sí, pero entonces conectémoslo con una idea, digamos, como decíamos, son formas muy distintas de hacer un culto, pero entonces también estaba la idea de Nexium, que Nexium también es como muy actual, es como tal vez un caso muy actual, en el que yo tampoco sé si Keith Rainier, que era el líder de esta secta, estaba convencido de su vara. O sea, yo con este mal tampoco sé si estaba convencido, porque este culto tiene como el componente más económico, estos más eran como mucho más de plata, había mucho más de corporación. Ajá, tenía como esta idea de corporación, casi que podríamos decir que es uno de estos sistemas de pirámides, pero se convirtió en otra cosa. Poco a poco la bola fue rodando y se empezó a convertir en otra cosa hasta que llegó todo un tema de trata de blancas, y por eso está todo este tema de Alison Mack, que fue acusada por trata de blancas. Usted no sabe quién es Alison Mack porque no ha visto Smallville, pero Ay, sí sé quién es. Para los treintañeros como yo, pero sí sé quién es, sí sé quién es ella. Ah, correcto. Ella es parte de Nexium, o fue parte de Nexium, entonces ella era como una de las manos derechas de este mae. Ella se encargó de conseguir muchas de las más que fueron parte del culto y que se sexualizaron dentro del culto. Y fuck, que una de las varas más güeyes es esta vara que las marcaban como ganado. No sé si usted vio esa vara, digamos, que este mae Rainier se creyó así muy pro y hizo su propio diseño de la vara, y el mae les ponía esa vara. Súper pesado. Una cosa interesante como líder es que, por ejemplo, uno piensa que a un líder la mayoría de personas le tienen como muchísima admiración, y eso es algo que sí, pues, obviamente sí, pero yo estaba escuchando un testimonio de una muchacha que fue parte de Nexium, y dice que cuando conoció a no sé cómo pronunciarlo. Rainieri, creo, Kate Rainieri. Kate. Se escribe Kate Rainieri. Bueno, pero es Kate Rainieri. Voy a decirle Keith, porque ella le decía el compis. Bueno, él, cuando lo conoció a él, que fue como mucho tiempo después de haber entrado en Nexium, es que era como conocer a Jesús. Exacto, digamos, era como que, porque por ejemplo, para conocerlo a él, generan como toda esta expectativa, ¿verdad? Por eso usted no lo puede conocer de a primeras. Ella pensaba que era esto de que esa admiración, pero que cuando ella llegó a conocerlo y llegó a hablarle, que tuvo la oportunidad de hablarle, ella no tuvo esa sensación para nada de alguien como de wow, esta persona es un genio. Ella, rarísimo, dice que tuvo una sensación como de que él era un niño y ella le nació como un sentimiento de maternidad. Bueno, cuidarlo. Exacto. Entonces dice que ella piensa que mucho mucho del respeto que tienen ciertas mujeres hacia él es por eso, de que sienten que es un niño que hay que cuidar y que despierta como este sentido de maternidad, como que es muy carismático y que para ellas es como de que, ¿me entiende? Y siento que como un papel de líder eso es sumamente inusual. Sí, tal vez no sé, porque creo que el testimonio está muy tuanes, pero no sé si podría generalizarlo para decir que era un sentimiento recurrente, digamos. Pero sería muy loco profundizar sobre la idea de si este mae como líder desarrolló como una idea de vulnerabilidad para que más bien que eso fuera una forma de mantenerlo ahí, digamos, y de cuidarlo y protegerlo, que creo que es toda esta idea del pobrecito, que los ticos sabemos bastante del pobrecito, ¿verdad? Pero creo que eso también está como en la religión, donde ay, pobre Jesús que pasó por esto y murió por nuestros pecados. Tal vez está como este tema de vulnerabilidad, que no sé si este compa, si lo desarrolló adrede, digamos, si fue algo que quiso desarrollar, pero sería muy tuanes profundizar sobre eso, porque realmente esta idea que me está dando nunca lo he visto así, al menos en Nexium. No, y bueno, ella dijo eso, pero ella también explicaba muchas veces de que ella se considera una persona muy, muy sensible como a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando ella acudía a las charlas, y ella no lloraba. Decía, yo sé que aquí nos están hipnotizando por esta mujer que saben... Sí, Rainier, ¿qué te hizo pensar eso? Y el mae con esas balas que da vueltas. Sí. ¿Qué estás insinuando? Que
como las charlas estaban dadas por una persona que sabe de neurolingüística, creo que es. Ajá. Entonces ella sabía que por lo que estaba diciendo, el mensaje era totalmente el contrario, lo que querían dar a entender, y ella lo estaba captando. Como que ella era sumamente sensible y podía detectar ese tipo de cosas. Entonces, tal vez es un caso aislado el hecho de que cuando ella se acercó a Keith, tuvo ese sentimiento no de admiración, sino como un instinto maternal, porque cuando ella cuenta el ambiente en la forma en la que él lo conoció, en la que ella lo conoció, que fue como en un lugar específico, que dice ella que es muy habitual, que es como, no sé si era como una piscina, como una cancha de no sé qué, donde siempre había mujeres en una piscina, y como que era normal de que él le diera nalgadas a las mujeres. Entonces siento que también no es favorable. Y era como, gracias, señor. Gracias por ser tan bondadoso. No entiendo, nunca voy a entender como ese tipo de admiración hacia personas que son así. Es como no con Charles Manson hasta la fecha, no entiendo para nada. Al viejito Charles Manson. Es que no sé. O sea, porque es como lo que estamos leyendo el otro día de esta madre que visitaba a Manson y que se quería casar con el mae y toda la madre. Eso no lo voy a entender. Pero lo mismo pasó con Bondi, lo mismo pasó con Richard Ramírez. O sea, que son maes que generan todo un grupo de seguidores alrededor. Usted puede pensar si hay un factor psicológico ahí alrededor de las personas que lo siguen o que quieren acercarse a esta persona, o si fue como, si es un performance que esta persona pudo desarrollar, porque es súper loco. También hay que ver en la forma que usted le vende un discurso, porque puede ser que mucha de esta gente ese discurso les haya llegado de una forma distinta, y ahorita está muy delicado el tema que el de Mighty Wing. Habría que ver cómo este compa, o sea, todo esta vara de la energía sexual, ¿cómo es que se llama? Ricardo Ponce. Ajá, toda la vara de Ricardo Ponce, hay que ver cómo el mae vende un producto, como estos más que venden un producto de marketing, que son el gurú de marketing. Sí, Ricardo Ponce es una marca. Ese mae es una marca, y ese mae, de puta, en muchos aspectos simboliza como que lo que diga es verdad. Y bueno, ya se está viendo y está saliendo a la luz un montón de cosas que están pasando alrededor de todo este discurso, pero mucha de esta gente nunca ha hablado, porque hay que ver en la forma que esa gente consumía ese discurso y lo entendió de una forma totalmente distinta. Sí, amigos, los gurús es otro tema. Sí, todo este tema de los líderes, donde hay un líder de algo, ahí usted tiene que sentarse a ver y analizar. Es una característica muy, muy importante cuando no se sigue un ideal, cuando no se sigue un tipo de forma de pensar, sino que se sigue a una persona como tal. O la forma de pensar de esa persona. Ajá, digamos, es ya una luz roja para... ¿Cómo es el sonido de Dross? El sonido de Dross. Insertar sonido de Dross aquí, si me acuerdo. Sí. para secta. Y de hecho, bueno, otra de las razones por las que habíamos querido hablar de sectas es porque muchas veces, al menos yo creía que, sí, sectas, eso de los años 70 sí, eso ya pasó. Pero no, porque la pensión es una secta, y eso es el capítulo, un análisis intensivo a la secta de Doña Teresa. Sí, bueno, los que veíamos la pensión podemos considerar una secta. Sí, ya no está. Bueno, que uno pensaba que eso era como que ya no hay sectas, ya no se habla de eso, ya es como si no existiera, pero no, porque nos dimos cuenta de que en pandemia más bien se intensificó el número de sectas y el número de cultos y de personas que pertenecen a cultos y sectas, y que son sumamente volados, porque ahora que usted mencionaba a Heaven's Gate con toda esta idea que involucra a aliens, usted dice, ¿quién va a hablar de aliens ahora? Yo ahora les voy a decir una que está vigente, que está involucrada con aliens. Yo voy a hablar de aliens ahora. Ese comentario me atacó, me siento personalmente atacado. Yo hablo de aliens ahora. Los aliens existen. O sea, no. No me refiero a que hablar de aliens ahorita es del pasado, no, pero por ejemplo una secta sectarlo como tal, alrededor, digamos. Exacto, que involucre aliens, o una secta ahorita que involucre, no sé, canibalismo. Entonces usted dice, no, pero esas cosas ya no se dan, y no, porque mencionan que, por ejemplo, la pandemia
a liberar en la persona cierto estrés, ansiedad, angustia, el no poderse relacionar con el entorno, con amigos y el estar aislado, hace que, bueno, usted tenga más contacto con internet, las redes y bla bla bla, y ahí es donde están ahorita manifestándose cierto tipo de líderes, cierto tipo de gurús, hablando de su forma de pensar, hablando de sus estilos de vida. Entonces hay gente que está siendo captada por estas nuevas sectas. Entonces sí es muy muy interesante el hecho de que ahorita más bien es donde hay un estallido. Y creo que este caso que usted menciona de Ricardo Ponce no está aislado, digamos. No sé cuánto tiempo tenga Ricardo Ponce hasta de estar haciendo sus porquerías, pero el hecho que explotar ahora nos hace como despertar también el hecho de que, pucha, eso todavía existe ese tipo de manipulación. Oye, y es súper fuerte como te decíamos hace un rato, como las ideas permean en la gente, porque usted puede ver las redes sociales inundadas de gente defendiendo a este compa, a pesar de que ya existen varios procesos legales en contra del MAE, hay una cantidad increíble de gente que lo defiende, digamos, y entonces ahí es donde yo digo, porque es muy distinto que yo haya entrado a una de estas actividades de Ponce, haya ido y esto me haya liberado, yo haya llorado, haya sacado un montón de cosas que tengo dentro, me fui, acusan a Ponce a esta hora, yo digo, oh, mala nota, porque de cierta forma lo que él hacía ayudó a mucha gente, pero qué verga de persona. Creo que uno puede separar la obra de la persona, digamos, en muchos casos. Pero en este caso, si usted quiere, defienda. A mí me ayudó lo que Ponce hizo conmigo, pero no defender a la persona, digamos. Y creo que cuando usted ve las redes sociales inundadas de gente, donde usted ve las redes sociales inundadas de gente defendiéndolo a él, tal vez no al contenido, usted dice, aquí hay algo que permeó de más en la persona. Esta persona no está hablando de sanación espiritual, esta persona no está hablando de autosanación, que bueno, podemos tener una larga conversación sobre ese término de autosanación, pero de más, así como creo que ha pasado con muchas otras cancelaciones que hay, creo que uno puede separar el contenido, digamos, o lo que esa persona hizo de la persona. Pero en este caso no está siendo así. Hay toda una discusión de gente defendiendo a Ricardo Ponce por encima de las víctimas. Ajá. Y es muy curioso porque, por ejemplo, estas personas que te ofrecen como un servicio, como ya sea esto de la autosanación, o ya sean estas personas que te ofrecen consejos para cómo poner o cómo dar tu emprendimiento, cómo ponerlo en marcha, cómo poner en marcha tu negocio, bla, 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 consejos de economía, de administración, lo que sea. Hay personas que ya no son consumidores de ese servicio, sino que ya son seguidores de esa persona. Entonces usted dice, pucha, esta persona no está aprendiendo nada de lo que está diciendo este mae porque sigue acá. O sea, quién sabe cuántas charlas, quién sabe cuántos cursos ha pagado, quién sabe cuántos libros ha pagado, solo por estar siguiendo en contacto con esta persona, y que tal vez esta persona también le sigue diciendo, a usted le falta aprender más, a usted le falta todavía llegar hasta cierto nivel, porque por eso tal vez todavía no tiene éxito en lo que usted quiere, bla 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 bla. Eso es básicamente su abuelo votando por Figueres. Entonces siento que es muy loco el hecho de que son estas mismas personas las que salen a defender a personas como Ricardo Ponce. Son personas que entraron por el hecho de que querían tener un acercamiento espiritual, una autosanación, no sé, pero que se engancharon más con la persona quien era Ricardo Ponce por alguna razón. Y entonces siguen en esos retiros que no son nada baratos. Y ahí siguen como ya, digamos, son parte del staff. O sea, son parte ya del equipo de trabajo del MAE. Entonces es muy curioso. Y ya normalizan todo alrededor. Exacto, de ya normalizan todo. Pero bueno, cuénteme sobre este culto. Bueno, yo, como estaba diciendo,
que hay sectas todavía que están vigentes, siguen o que son dándolo modernas, todo porque hasta como el decíamos, Heaven's Gate está vigente, pero de cierta forma, pero habría que ver sectas modernas, sectas que están activas, dándolo todo ahí. Vean, te voy a contar. Contame, hermano. Ay, contame el chisme que hay hoy. El culto se llama Movimiento Raeliano. Movimiento naranja. El futuro está En tus manos, movimiento naranja. Movimiento raeliano. Raeliano, ajá. ¿De dónde son? Fue iniciado en Francia. Ok. Adoran los baguettes. Sí, es un culto de adoración a los baguettes. Le baguette. El líder se llama Claude. Lévi-Strauss. No. Borilon. Y dice que él afirma haber sido abducido 2 veces. Y a causa de estos, él se autodenominó Rael. Por eso se le llama los raelianos. Rael es el nombre de él después de que fue abducido. Sí, digamos que es como su nombre artístico, no sé. Lo abducieron 2 veces y dijo, pues ya me llamo Rael, ya. ¿Y cómo se sabe que los ovnis no le dijeron? Bueno, no son ovnis porque ya no eran objetos voladores no identificados. Él ya los identificó, los alienígenas. Le dijeron, usted Rael. Ajá. Entonces, el MOB dice que toda la civilización humana fue creada por una raza de aliens llamadas los Elohim. Ajá. O Elohim, no sé cómo se pronuncia. Elohim tiene que ver con los mormones. Elohim es como el dios dentro de las barras mormonas. Entonces, la idea de ellos es que ellos, o sea, nosotros los seres humanos, bueno, nosotros no, los raelianos tienen que buscar la forma de clonar personas. Entonces, de hecho, hay como un tipo de disputa entre científicos y raelianos por esta cuestión de la clonación, porque ellos ya afirman haber clonado personas. Oh, wow. Ajá. Creo que fue en el año 2002 que dijeron que ya habían... En 2002. Ajá. Habían clonado la primera persona, que le llamaron Eva, si no me equivoco. Y... Porque hay gente que no ve Jurassic Park para entender que no está bien clonar. Sí. Vean las consecuencias. Sí. Entonces ellos dijeron que lo importante es ellos clonar personas y que los Elohim les iban a otorgar como todo el conocimiento divino, digamos, el conocimiento, y que de esta forma se iban a crear seres humanos inmortales, clonados y con pero entonces los que tendrían acceso a este conocimiento y a ser inmortales son los clones, no los que están haciendo las clonaciones. Sí, hasta cierto punto, a no ser de que los raelianos tengan algún tipo de contacto con los aliens. Al menos el Rael, como ya fue abducido 2 veces, ya puede considerarse tal vez hasta cierto punto. Pero aquí es donde sale interesante, ¿por qué no son los elogianos en nombre a estos seres, sino son los raelianos en honor al líder de la secta? Ahí es donde usted empieza a ver esos brochazos de quién es la atención aquí. Uh-huh. Esto me pareció muy curioso. Ellos creen, es que a veces me da risa cuando dicen que creen y no creen, porque es como usted no va a creer en algo que es obvio, digamos. Pero dice que creen en la geniocracia, que es 50, es cuando, por ejemplo, de hecho tienen un libro que se llama Geniocracia. Es de ellos, hecho por ellos. Ajá, por Rael. Entonces dicen que tiene no sé por qué me imagino como que Rael es una como de 1.50 m. No, me da risa porque, no, y tienen una página web, bueno, yo tengo el link ahí. Tienen una página web súper cool, o sea, demasiado cool. Es demasiado bien hecha la página, digamos. Tiempos modernos. Sí, no, pero digamos, hay muchas sectas que sí tienen páginas web y son bonitas, digamos, pero los raelianos se pulieron y ¿qué página web? Entonces, de hecho tienen como 4 libros
de la geniocracia es un poco como con inclinación política, digamos, que por ejemplo ellos quieren o plantean que solo las personas que tengan, es raro, digamos, que sean inteligentes por ejemplo, un 10% más que la media, que no tenga que ver nada con el IQ. No sé cómo lo Si usted sabe de otras plantearán formas ahí. de medir la inteligencia, Ajá, ellos dicen que coméntenos. no tiene que ver el IQ, pero que, por ejemplo, un 10% más inteligente que la media, esas personas tendrían el derecho a votar, el O sea, resto no. hay muchos tipos de inteligencia, pero no sé cómo de esa forma para decir que de la media, o sea, el IQ usualmente es una media. Y que, por ejemplo, líderes políticos que se tiren como a presidencia, digamos, sean el 50% más inteligente que la media. Solo, Oh, wow. sí. Eso es muy loco porque es pensar esto, digamos que hay un tipo de inteligencia. O sea, eso es Lo, como... lo loco es eso, que digan, el IQ no, o sea, que el Sí, o sea, IQ porque no... ¿qué pasa si, por ejemplo, cualquier hijo de puta de estos que trabaja en la NASA va a ser un 80% más inteligente en física cuántica que cualquier otro mae de geopolítica? Pero ¿cuál va a ser bueno dentro de un sistema político para un país? Exacto. ¿El astrofísico Ajá. o un mae que sabe de política? Ahí hay todo un tema, digamos. Ajá, entonces ellos tienen como cierto posicionamiento sobre la política y la religión católica. Sí, para el 2002 ellos ya habían, se llamaba IVA, como Ivy, o IVA, no sé. ¿Qué se no sé llamaba cómo. Ivy? La primera niña clonada. Ah, ok. Eva. Ujú. Pero nunca mostraron pruebas de que habían clonado algo. O sea, hasta la fecha ellos no han mostrado pruebas. Y tampoco ha mostrado la madre ni nada. No, nada. Ellos nada más dijeron, ya nosotros clonamos a la primera persona. Me da mucha gracia. No hay que burlarse de estas cosas. No, total respeto a las personas que pertenecen a cultos o lo que sea, porque todos aquí somos libres, ¿verdad? Pero ellos quieren establecer una embajada en Jerusalén, ¿verdad? Porque dicen que cuando lleguen los aliens, eso se va a dar en Jerusalén, en su templo en Jerusalén, ¿verdad? Entonces hicieron un logo con la estrella de David y por alguna razón le pusieron la esvástica en el centro. Entonces... Y no hay explicación del por qué la simbología. No. O sea, lo igual que la risa... esvástica no es una vara nazi, Exacto, digamos, ellos dieron la es explicación otra vara, de pero... que es un símbolo muy antiguo. Ajá. Que tiene otro tipo de significado. Pero... Sí, pero es una vara budista con una vara... Ajá, ellos luego dijeron que después de mucha crítica a los judíos se les hacía un poquito ofensivo. Entonces que quitaron la esvástica, porque sí era sumamente ofensivo para los judíos querer construir un templo en Jerusalén, ¿verdad? Pero no hay que reírse de eso. No construir un templo en Jerusalén, ponerle la esvástica encima. Lo que me parece cool. Lo que me parece cool, bueno, cool, digamos, sino como impresionante, es que ellos tienen su propia empresa como de investigación de clonación, digamos, ellos sí se lo toman en O sea, serio. tienen su laboratorio. Ajá, ahí. y hay personas O sea, hay gente de plata millonarias, exacto, invirtiendo, porque yo no sé, leí que era como de que personas que tal vez se les murió un Pero están familiar. invirtiendo desde la ciencia o desde como parte de la secta, digamos. No sé, nada más leí que invertían directamente gente a la invirtiendo empresa ahí. para la investigación para la clonación. Me imagino que ahí tienen que haber cierto tipo de científicos que son raelianos, que investigan sobre la clonación. Pero me llama mucho la atención eso, de que hay Pero personas ¿por qué tienen que investigar la clonación? Porque invirtiendo. los extraterrestres nos dicen, así se clona. ¡Pra! No sé, los raelianos le dijeron, se le dejó picando en el área. Sí, clone gente, Los ¿cómo? raelianos, Su los problema, Elohim. papi, su problema. ¡Pra! Póngase la 10. Sí, exacto. Póngase la 10, Rael. Y, básicamente es eso. Ellos quieren clonar y dotar de esa inteligencia
superior a las personas para llegar a la inmortalidad. Son parte y activistas de la comunidad LGTBI. Ellos apoyan, son sexualmente muy libres también, pero ahí es como un pero sí, y luego aquí como, hay como si yo fuera machista podría hacer esto. Sí, aquí hay como un como de que wow, una secta, alguien que apoya a la comunidad LGTBI, pero son acusados de pedofilia también, amigos. Entonces aquí es como de que no, ya tenía que haber un punto malo. Y tienen libro, bueno, creo que sí, ¿cuántos son? 4, creo que son libros que se llaman Diseño Inteligente, sí a la clonación humana, el Maitreya, que son como puros datos, digamos, sobre Rael, digamos, como Raeliano. Son como puros datos de Rael, como de él diciendo de lo que trata la secta. La película digamos. favorita de Rael es Rápidos y Furiosos 3. Y meditación sensual. Y el de geniocracia. Ese término, yo lo busqué y literalmente solo pertenece a la secta. ¿No buscó de qué era el de meditación sensual? No busqué qué era el de ¿No viendo hentai ahí? Onicha. No sé, pero no sé, muchas cosas turbias deben haber ahí como para que los acusen de pedofilia. Sí, entonces, hablando de eso, hoy me di cuenta que, bueno, en Costa Rica no sé, pero sé que en Estados Unidos y en México, dependiendo del estado, hay una normativa diferente para el sexo consensuado, digamos. Y que hay varios estados en México, digamos, donde incluso usted puede consensuar el acto sexual a los 14 años. Ish. Y que si está consensuado es legal. No. Y en Estados Unidos, estamos hablando de hace un buen rato, digamos, al final de los 800, usted podía consensuar el acto sexual a los 7 años. Según las normas. Hubo todo un movimiento ahí para cambiarlo, digamos, y ya creo que en la mayoría es 18 años. No sé, estoy seguro, según lo que vi, creo que en Estados Unidos ya en todos lados después de 18 años. Pero sí, al parecer en México todavía, como hay un par de estados ahí en los que a los 14 años usted ya puede consensuar el acto sexual. Wow, qué fuerte. Detalle ahí que lo vi ahora así por qué encima. Qué bonito vivir en estos tiempos. Pero sí. Bueno, voy a seguir con otra secta. Ya eran los raelianos. Los raelianos, los de... pero me interesa por el tema ovni, está... Sí, es como de que quieren ser inmortales, digamos, quieren clonar. Sí, pero voy a leer más porque me queda esa duda, y ustedes también, si saben algo de eso, comenten, porque me genera esta duda si los que van a ser inmortales son los clones, o si van a ser ellos, o si al final la idea es que toda la gente que esté dentro de este culto sea clonada para que ese cuerpo clonado sea inmortal. Aunque puede ser que, por ejemplo, de aquí a que el templo de Jerusalén esté hecho, puede que ya solo haya gente clonada. De aquí a que lleguen los Elohim. Puede ser que Riley ya sea un clon que clonaron los extraterrestres. ¿Y ahí? Riley, perdón, si te digo Riley. Ahora les voy a hablar de Carbon Nation, otra secta que Carbon Nation. Sí, el nombre suena como de todo menos a secta. Suena como, no sé, como el nombre de un bar o algo así. Suena como gente que trabaja en crucitas. Sí. Sí, suena como nombre de bar, no sé, raro. Esto es una secta muy, muy peculiar. Está dirigida por Eligio Bishop, que se denomina a él mismo Nature Boy. Peor nombre, o sea, ni siquiera usa ese nombre para Instagram. Pero nombres, es que vea, es que es demasiado vacío. Pero cuando yo vi eso de Nature Boy, no sé por qué, lo primero que se me vino a la mente fue el de Fruit Healing. Ay, sí. Si no saben qué es Fruit Healing, busquen Fruit Healing. Si quieren reírse un rato, busquen el capítulo de Fruit Healing de Valesca y Ugalde y van a entender. Entonces creo que con el nombre se van a dar un poquito cuenta de cómo es la secta en sí, digamos. Nature Boy lo que plantea es que las personas aprendan a hacer, ¿cómo decirlo? Como diría Papaleta de un show más uno con la naturaleza. Es como de
Sí, como ser su propio, no su propio Ser Dios. su propio jefe con 2 simples aplicaciones, amigos. Ser su propio, como su propio, o sea, como que usted sea autosuficiente, digamos, como que usted sea su propio, no tenga un Dios, sino que usted sea uno con la naturaleza. Ya, básicamente es eso. Es muy vacilón. Él estuvo en Costa Rica. Bueno, la secta estuvo en Costa Rica. ¿Cómo? Ajá, estuvo en Costa Rica 2 veces. Estas personas, es donde yo digo, creen en el nudismo. ¿Cómo usted va a creer en el nudismo? Es como, Amén. Sí. es como decir... Entonces hay uno chepe con la pinga, bueno, más de uno anda en chepe con la pinga pelada. Si alguien anda en qué chepe con la pinga asco. pelada, llamen a la policía. No, sí, llaman a la policía, qué asco. Uy. Y usted, amigo que está ahí, si usted orina en la calle, usted me está viendo, no lo haga. Sí, si Qué usted asco. orina en la calle, escupe en la calle, tira basura en la calle, qué asco. Pero bueno. Lo más que ya en el primer podcast se posicionan así, Sí. 30 seguidores menos. Yo no sé por qué la gente escupe en la calle. O sea, no entiendo, me dan asco. Pero bueno, ya. Yo eso tampoco, es otro usted tema. o sea, no sé si esa gente no sabe que usted se puede tragar la cuecha y no es Exacto, nociva. o sea, es salida, o sea, trague. No, guácala, ya, qué asco. Bueno, creen en el nudismo, cosa que me parece un término muy extraño. Es como decir, yo creo en la respiración. Yo creo en la No, respiración. porque usted no puede respirar por la boca. Yo sí no puedo respirar por la boca. Dato perturbador. Ya, dejen de andar ventilando mis cosas. No se bañan, no creen en la ducha. Me está convenciendo, dígame más. No sea cochino. Y creen, porque ahora lo voy a decir así, porque me resultó muy gracioso. Creen en defecar al aire libre. Hay unas palmeritas ahí, por ahí. Creen. Porque esos más están en la zona sur, ¿era? ¿Dónde era cantado? En Cahuita estaban. ¿Usted sabe usted estar en la zona sur, en Caguita, cagando y que una culebra le pique el culo? Así. Ay, no, ya, no. Ay, o ir a Cahuita y usted está amarrando su hamaquita en la palmera y está ahí una mierda. Uy, ya, basta. En la poligamia y en el veganismo. ¿Todo bien? Me parece muy loco porque, digamos, Nature Boy alega, ¿verdad? De que no, a ustedes las redes sociales los consumen, están quitándole tiempo valioso para que usted se autoexplore, se autoconozca, Puede tener bla, razón. bla, bla. Pero me dio gracia. Siempre hay un pero. ¿Por qué siempre hay un pero? Porque es que existe el pero cuando se dejan de seguir sus propios lineamientos como secta. Tienen un canal de YouTube. Bueno, Nature Boy tiene un canal de YouTube. Pero por aquello, Nature Boy está así, pero... El mae era striptease. Stripper. Stripper. Es stripper. Era striptease, el más era el baile, el mae. Era stripper, ¿ok? Sí, era stripper. Ya, déjelo ir. Ya. Déjelo ir. Era stripper y barbero. De hecho, sí, yo cuando lo vi, yo dije... Qué bonita barba. Yo dije... ¿Qué es este? Está mamadísimo. Sí, exacto. Yo dije... a puro vegetal. Sí, ese más se ve como los más, como cuando usted ve Black Panther, los más en Wakanda, así. Así Era como un latrell con rasta ese mae. Latrell. Bueno, es como un latrell con rasta. Es demasiado fornido ese mop. Si la Trell hiciera una secta, yo me metería. Sí, bueno, dependiendo. Si hay que hacer el bailecito ese para entrar, sí, yo lo hago. Pero bueno, ya, nos estamos desviando. Tiene un canal de YouTube en donde él tiene unos títulos. Vean, les voy a leer uno de los títulos que él expone. Uno de los títulos es: ¿dónde estás ubicado y quién eres tú? El otro es: Carbonation es el futuro. El otro es: soy tu Mesías, estoy aquí para recordártelo. La otra es: la poligamia es la llave para un planeta de negros.
La otra es, el hombre es su propio gobierno, que es básicamente su línea principal. Y me dio gracia porque me puse a ver uno de los videos, ¿verdad? Y hay como un grupo de personas, ¿verdad? Reunidos con él, entonces él empieza ahí a hablar. Pero el más siempre está como en el centro, ¿verdad? Así sí, como no, esta vara, y así, tiene una como sillita, esta forma de pararse con las manos de pararse atrás. con las manos hacia atrás. Los que están en y Spotify caminando, se ponen de pie con las manos entrelazadas en la espalda. ajá, caminando de un lado para otro, como ahí, como... Él caminando. Ajá. Están todos sentados como en el suelo y él está con las manos hacia atrás, agarradas, caminando. Y entonces él lanza preguntas, lanza preguntas y vi que una de las muchachas que estaba como contestando correctamente hacia lo que él quería, él le dijo, así, yo vi, donde él le dijo como, no, shut up, no sé qué, la cayó porque la madre estaba contestando bien. Como que se le anticipó a lo que él quería responderle. Pero digamos, estaban en rueda. Entonces es como toda esta cosa de la naturaleza y bla, 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 bla. Y de repente escucho como... Y era un repelente. Y yo como de que... Yo pues pensé no que que estaba callando a alguien. No. Yo como de que pues no que son uno con la naturaleza, que andan matando bichitos ahí en la montaña. ¿Qué es eso tan feo? Usted puede ser uno con la naturaleza, pero usted no se quiere morir de ébola, ¿o sí? Ya, abarca. Pero sí me dio mucha gracia eso. Tiene en su canal de YouTube linkeado hacia un Patreon donde usted puede hacerle sus donaciones porque es su fuente de ingresos principal. ¿Y qué hay en Patreon? ¿No dice? No dice. Nada más vi que estaba en el canal de YouTube y que leí que sí, esa es su fuente principal de ingresos porque a ellos les quitan todo, los integrantes les quitan todo las tarjetas, todo cuando van a ingresar a la secta. Una vez más, el líder es el que controla todo el líder es la el cuestión que controla, de reglas sí. de convivencia. Ajá. Y el factor económico. Uh-huh. ¿Qué más había leído yo? Un dato vacilón, que aquí en Costa Rica, cuando se les había expulsado en el 2017 la primera vez, cuando ellos iban a subir al avión para irse a Estados Unidos, porque son de Nueva York, los hicieron bajados porque estaban hediondos. Los maes apestaban fuerte ya, de que una cosa que los hicieron bajados para que se bañaran y poder ir asquerosa, o sea, era que wow. asquerosa y que no pudieron volar porque estaban hediondos. Eso me recuerda a mi adolescencia. Sí. Qué asco. Ya, guacala. Entonces, sí, digamos, ellos estaban primero en Hawái. De Hawái los expulsaron. Nadie los quiere. Yo vi que en Hawái los habían metido a la cárcel porque no estaban cumpliendo. Bueno, eso fue el año pasado, a principios del año pasado. Ajá. Porque no estaban cumpliendo las normas sanitarias por la pandemia. Ajá. Entonces los habían detenido a este compa, a Nature Boy, junto con otros los seguidores. Uh-huh. Luego llegaron acá a Costa Rica, de que Costa Rica lo sacaron y de Costa Rica se fueron para Panamá y de Panamá dijeron otra vez, van para Nueva York. Y allá siguen en Nueva York hasta la fecha. Sí, fue muy loco porque creo que la primera vez cuando estuvieron aquí hubo como un despiche alrededor de la vara porque había una de las seguidoras que se había venido como típico ride de no avisarle a la familia. La madre como que se unió a la secta, se vino con Nature Boy para Costa Rica, le dio celular, le dio tarjetas, le dio todo a este compa. Y entonces esta madre ya tenía como 3 o 4 meses de que la familia no sabía nada de ella. Entonces ya había como toda una vara de más. Esto fue un secuestro, esto es trata de personas, ¿qué es esto? Y él se comunicó con la familia de la madre y él se comunicó en una entrevista en un canal en Estados, no me acuerdo cuál era. Y él dijo, no, ella está bien, ella es libre de irse cuando quiera, pero ella nunca tuvo la palabra. Una vez más, digamos, es este control del líder sobre lo que... Intermediando ahí entre la familia y la persona que está dentro del culto, sí. Correcto. Pero sí, es muy curioso ese Carbonation, porque
es esto de que ya están en YouTube, entonces usted ya tiene acceso, por ejemplo, ahí podemos colgar el link del canal a ver todos los videos. Y tiene un montón de videos con títulos tipo así. Esos son solo unos poquitos. En donde es como que sí le da a entender a uno que es como una figura un poquito narcisista, digamos. Y como cuáles son los ideales de esa persona, que hasta cierto punto son un poquito peligrosas. De hecho, en Panamá se les expulsó por ese motivo, porque representaban un peligro para la sociedad. No fue como por COVID, que hicieron algo así. Ajá, sino porque los expulsaron por eso, porque representaban como un peligro para la sociedad. Y es curioso porque usted dice que es como que yo leí que habían como sectas malignas, sectas benignas, y usted podría pensar que tal vez esta es una secta benigna. Sí, es que punto. Podría ser, pero también habría que ver como el discurso político que manejan, bueno, que ahora es muy importante, digamos, todo eso alrededor. Hijo pucha, digamos, también creo que hay una línea muy delgada hasta donde usted ve que un culto es bueno y creo que están a un pasito así de tal vez convertirse en algo que no es tan bueno. Y muchas veces ha pasado. Mismo Johnston, que lo que hacía era como mucha ayuda comunitaria y luego evolucionó a lo que ya comentamos. Entonces, sí, empiezan como con esta idea de no sé, como una idea muy buena, una idea muy positiva, y ya luego se distorsiona. Sí, es que muchas veces tienen este factor. Bueno, muchas veces el culto, digamos, y el líder llega a personas que están vulnerables. Podemos ver Johnston, lo podemos ver Ricardo Ponce, lo podemos ver en Charles Manson. Que casos en los que no se ve tan así es como el Nexium, que había mucha gente de plata, y tal vez Heaven's Gate, que tenía otro factor ahí, pero siempre está como este factor de la gente que está vulnerable. La gente que está vulnerable ocupa una explicación, o ocupa un motivo económico, o ocupa un montón de cosas. Pucha, por ahí van entrando usualmente este tipo de movimientos, que es lo que me comentabas el otro día de Turner, de toda esta cuestión. No sé si quieres. Sí, que por ejemplo, para retomar un poquito el ejemplo de la muchacha que le dije de Nexium, sí atacan a un punto vulnerable muy específico de la persona. Esta muchacha decía que no era que ella se sentía miserable o que ella se sentía que su vida ya necesitaba un cambio o que estaba perdida. No, de hecho ella dice que tenía un buen trabajo, estaba a punto de casarse, se sentía muy plena en sus aspectos, en casi todos sus aspectos, pero que había uno que era que le agobiaba un poco cómo estaba el mundo, que ella pensaba que había mucha maldad en el mundo. Entonces que ella fue como a Nexium por parte del hermano, como para tratar de, porque Nexium tenía como muchos tipos de proyectos diferentes para intereses de las personas que tenían. O sea, como que las personas que ingresaban a Nexium tenían como proyectos o tenían ciertos tipos de ideas y que en Nexium podían desarrollar. Entonces ella llegó como con un plan que se lo presentó a Kid y que de ahí ella podía como agarrarse para poder combatir esto que ella quería solucionar y que a ella le molestaba. Entonces estaba leyendo como esta relación, digamos, el éxito que hay como en estas sectas, que no precisamente uno tiene que estar como sufriendo, que hay algo en la persona que trabaja como de una manera maquiavélica, que es no acorde o no funcionalmente positiva con la sociedad, sino que esta persona ¿cómo decirlo? Se fragmenta, se divide. Sí, es que se podría ver desde el lado de que esta persona tiene una incomodidad con la estructura ya existente. Exacto. O con la forma en la que se hacen las cosas. Con un status quo, por así decirlo. Entonces esa persona discute contra esta estructura y finalmente termina separándose o termina viéndose enajenada
a lo que esta estructura corresponde. En este caso, como el ejemplo que ella decía, ella no estaba, veía como esta cuestión de la maldad y que tal vez no se estaba haciendo algo, entonces a partir de ahí empieza como esta separación de la estructura existente. Y, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con lo que Turner decía a las personas que se encuentran en un estado liminal, que es como un umbral, un estado de que no es de acá, ni tampoco de allá, sino que es ¿cómo decirlo? Un estado liminal. Un estado liminal, un umbral en donde la persona está vulnerable hacia un estado A o B, digamos, y que entra dentro de una comunitas, que podríamos decir que la comunitas en este caso viene a ser la secta. La comunitas podría, digamos... La secta oculto. Que son es un grupo de personas que se encuentran en estado liminal, o sea, que se alejaron de la estructura principal, y que en muchos casos responden a algunas de las inquietudes por las que esta persona se separó principalmente de la estructura. Entonces, este estado liminal lo lleva a formar parte de este comunitas, y siempre función de ese comunitas va a ser volver a reestructurar. ¿Qué pasa? Estos comunitas, como los cultos, muchas veces brindan a este tipo de personas una estructura que por sí solas no manejan. Exacto, que por sí solas no manejan, digamos, necesitan un tipo de estructura que sí sea como acorde a lo que ellos estaban, por lo que estaban como en ese estado liminal, digamos. Correcto. Por así decirlo. Entonces es como... No, y hay que ver que muchas veces se olvida, porque muchas veces este comunitas lo que hace, o el culto lo que hace, es absorber esa duda y le dice, no, es que su duda no es importante, porque usted lo que ocupa es esto. Y la respuesta se reemplaza. La respuesta se reemplaza, y una vez más se vuelve a absorber a una estructura que no importa si esa persona está de acuerdo, porque ya se le dio la respuesta, y la respuesta era que su duda no era importante, lo importante es la respuesta que este grupo tiene. Pero sí. Por ahí iba. Entonces, nada más quería mencionar que me había encontrado un libro que se llama, no pude encontrarlo completo, pero sí hay un libro que se llama Las sectas en Costa Rica, Pentecostalismo y conflicto social, de Jaime Valverde, para que sepan que sí hay como... Si quieren verlo ahí, ¿verdad? Para que lo busquen. Sí, y aquí hay otro que se llama La Iglesia Católica. Dios mío, me estoy trabando muchísimo. La Iglesia Católica y las sectas. Y vamos a leer un poquito, pero ya el podcast está muy largo, porque sí es un poquito llamativo la forma en la que está escrito este libro. Entonces, creo que o sea, es que se nos fue mucho la lengua hoy. Estuvimos bastante hablantines. Sí. Ese era uno de los nervios que teníamos, de que tal vez no iba a fluir, que tal vez no íbamos a hablar bien. Creo que más bien nos pasamos de estar hablando. Yo también al principio me emocioné de más, profundizando en cosas que tal vez no era la idea. Podría ser que en algún momento haya una segunda parte de hablar de cultos. Igual puede ser que en algún momento, si les interesa el tema, podamos desarrollar sobre alguna de las sectas que comentamos un poquito más a profundidad. Sí, las personas que nos escucharon este podcast, si hay alguna secta, por ejemplo, inclusive las actuales, los raelianos, o la de Carbonation, otra que no mencioné por tiempo también, si hay alguna, o las que mencionó Josué, las más conocidas que quisieran que profundicemos también, pues nos dicen, y claro que sí, con muchísimo gusto. Estamos para servirles. Ay, claro que sí. No, les agradecemos demasiado por acompañarnos en este primer capítulo. Esperamos que les guste, esperamos que no hayamos hablado más mierda que otra cosa, digamos que sí haya sido algo entretenido. También nos pueden seguir en Instagram en @mitosbenditos, ahí sale. Si quisieran proponer algún tema, si quisieran contarnos alguna historia relacionada con los temas que estamos hablando, creo que por ahí vamos a estar poniendo historias para ver si ustedes quieren participar. Podría ser también que en el transcurso del podcast hagamos como esta pausa para leer un poco los comentarios que ustedes tengan. Porque nos encanta leer sobre este tema, en serio. Sí, entonces historias que ustedes tengan o cosas que nos quieran compartir, estaría genial. Y no, pues muchísimas gracias. Esto va a estar disponible en Spotify, va a estar disponible en YouTube, nos va a estar viendo en alguna de las dos. Pero entonces, si nos está viendo en Spotify y nos quiere dar apoyo, nos puede ir a dar el seguir en YouTube, aunque no lo vaya a ver ahí, y viceversa, si puede ir a darnos el seguir en Spotify, se les agradece un montón. Y eso sería por eso sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el otro episodio. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao.